El debate político, entre otras cosas, está protagonizado en los últimos días por todo aquello que afecta al bolsillo, que no es poco. Ha cobrado especial relevancia la inflación cercana al 10% debido al encarecimiento de suministros tan primordiales como el gas o la electricidad, pero también de la alimentación. Enseguida entramos en debate con los portavoces de los grupos parlamentarios. La electricidad a precios disparados, igual que el gas o el petróleo. La inflación roza el 10%, dato que no se producía desde los años 80. Esto ocurre con guerra de Ucrania, sin guerra de Ucrania. Y ustedes llevan 7 meses sin tomar medidas al respecto. ¿Usted cree que es responsable el gobierno de La Rioja del incremento de la inflación? Es debido a un fenómeno global que afecta a todas las economías avanzadas. La situación se ha agravado con la guerra en Ucrania. Los ciudadanos piden soluciones porque la realidad es que su poder adquisitivo ha caído en picado, igual que muchos trabajadores. Sectores especialmente afectados como agricultores y transportistas han protagonizado manifestaciones y huelgas que casi han paralizado el país. Estoy arruinado, si poniendo ladrillo me quedaba más dinero que ahora. Mira cómo está el país, es que están parando las fábricas, se está todo parando, es que al final vamos a pasar todos hambre. El gobierno reacciona y aprueba el pasado martes 29 de marzo un plan nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania. Este gobierno, como ha hecho en la respuesta a la pandemia, ha actuado con determinación y con eficacia para tratar de proteger a los sectores más afectados, proteger a los colectivos más vulnerables, apoyar a aquellas empresas y aquellos sectores que están más directamente impactados por el alza del precio de la energía. Somos los últimos, pero además nos han endosado 1.600 euros a cada español por incremento de déficit público y nos han endosado 5.500 euros a cada español por incremento de la deuda pública. Sánchez defiende sus medidas y anima al Partido Popular a apoyarlas. Lo importante es eso, es ser conscientes de que el Gobierno está actuando, que está negociando, que está dialogando con los sectores afectados y nos gustaría saber, señoría, si ustedes van a apoyar o van a continuar estorbando con la ultraderecha durante los próximos meses. Su fracaso es evidente. Escuche mañana al presidente Feijóo y haga las dos cosas que usted sabe hacer bien, copiar y rectificar. En cuanto a la situación para los próximos meses, el Banco de España recorta las previsiones de crecimiento en 0,9 puntos, hasta situar un crecimiento del 4,5%. El mayor impacto macroeconómico se verá en el segundo semestre del año. Sobre la inflación, el Banco de España ha apuntado que los mercados prevén una cierta relajación de los precios de la energía a partir de julio, pero hasta entonces el IPC se moverá en torno al 9 y 10%. Buenas noches, señores parlamentarios, señores portavoces y señora portavoz del, en este caso, del Grupo Mixto de Izquierda Unida, Enar Moreno. Buenas noches. Buenas noches, Óscar, un placer estar aquí. Buenas noches, Raúl Díaz, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Buenas noches, Óscar. Buenas noches, Pablo Baena, Ciudadanos. Muy buenas noches. Y buenas noches, Jesús Ángel Garrido, portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Buenas noches, Óscar. No es la primera vez en la que en esta mesa vamos a hablar de lo que vamos a hablar ahora mismo, del tema de la inflación, de cómo están las economías domésticas, bastante castigadas por la subida de los precios, pero sí quería plantearos, porque el escenario ha cambiado respecto a hace una semana, ha habido medidas adoptadas por el Gobierno y ya aplicadas, y quería preguntar, en este caso, arrancar por el portavoz del Grupo Socialista, si estas medidas se han notado ya a lo largo de esta semana en la que hemos podido entrar en una fase de estabilidad después del arranque de esta crisis. Sí, yo creo que la gente no lo tiene claro lo que ha pasado cuando estábamos saliendo, y además muy bien, ¿no? Pues de la crisis de la COVID, aunque con tanto dolor que nos sigue acompañando, pues ahora nos hemos encontrado de bruces con las consecuencias pues más duras también de la guerra de Ucrania, ¿no? Yo creo que en la pieza era Lourdes la que lo estaba comentando muy bien, está claramente relacionada, ¿no? La inflación tanto con la subida del precio de la electricidad como también por los combustibles fósiles, ¿no? Yo creo que para ambas cuestiones el Gobierno de España, ¿no? ha puesto en marcha medidas claras y directas. Para el sector de los transportes 450 millones de euros, también esa rebaja de 20 céntimos por litro de combustible a los consumidores, pero también en la electricidad, y me parece muy importante, ¿no? Conseguir desacoplar en aquel Consejo Europeo el precio de la luz, de cómo lo está contaminando precisamente el gas. Hay una excepción ibérica, absolutamente, eso se ha contemplado por la Comisión Europea, es verdad que es muy difícil de implementar, y de hecho ese tope, ¿no? de máximo de 30 euros se ha enviado, ¿no? a Europa, y hay muchos actores
actores implicados en un mercado ¿no? como es el de la energía, que desde luego tiene muchos componentes internacionales. Lo importante sobre todo yo creo que es dar respuestas y lo más fundamental, ¿no? que es que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió con la anterior crisis económica, donde acababa pasando lo de siempre con las recetas liberales económicas de la derecha, en el que la igualdad de oportunidades siempre iba hacia el mismo lado, donde la igualdad se la quedaban los más vulnerables en la miseria y desde luego esas oportunidades se lo quedaban los más ricos, los de siempre. Hay que repartir desde luego el coste que esta crisis está suponiendo. Creo que un pacto de rentas también tiene que ser algo que tenemos que abordar, porque de esto tenemos que salir juntos, todos unidos y juntos, como digo. Es lo que nos enseñó el COVID y desde luego, por desgracia, pues estas consecuencias de la guerra también lo tendremos que aplicar. Enar Moreno, por seguir en este mismo lado de la mesa, ¿hemos entrado en fase de estabilidad o todavía queda mucho? Pues la verdad es que yo creo que todavía queda. Y en ese sentido es importante, lo planteaba yo la semana pasada, ¿no? que este tipo de medidas, que creo que son positivas en cuanto a primer paso, tengan desde luego una continuidad más allá de los 3 meses para los que están fijados. Y por otro lado, hablaba Raúl, y creo que es fundamental ese pacto de rentas y fundamentalmente la actualización de los salarios y de las rentas del trabajo, ¿no? Eso es una cuestión prioritaria también, porque es verdad que el incremento de la inflación, si no vinculamos también, sube lo que consumimos y no suben los salarios en la misma proporción, pues al final siempre se cargan sobre las espaldas de los trabajadores. Por tanto, el volver a recuperar, tras la aprobación de la reforma laboral, la vinculación de esa negociación colectiva al incremento del IPC es una cuestión fundamental a la que desde luego los sindicatos y la Federación de Empresas se deben ocupar. Y luego pues tomar desde luego medidas para los más vulnerables. Ya se empezaba también con esa ampliación del ingreso mínimo vital, que es fundamental, que va a afectar a 1 millón de personas más, y creo que es un punto positivo. O ayer o esta mañana creo, sí, miércoles, se aprobaba también en el Consejo de Ministros la transposición de esa Directiva 189, que va a mejorar desde luego las condiciones de vida de un sector que siempre ha estado discriminado, ¿no? que es fundamentalmente el de las empleadas del hogar. En ese sentido, pues hemos empezado por buen camino, pero tenemos que seguir avanzando. Y la limitación del precio de la energía, que afortunadamente se ha hecho lo más difícil, se ha conseguido ese permiso de Europa. Es necesario ser ahora valientes, que el presidente del gobierno sea valiente y que limite directamente el precio que pagamos los consumidores, no el precio del gas, que luego redundará más tarde en el precio que pagamos los consumidores, sino que realmente limite de una vez por todas el precio por el que nosotros pagaremos la luz. Señor Baena, ¿se van a quedar cortas las medidas que ha aprobado el Gobierno o cuáles faltan? Es que son cortas. Lo que aprobó el Gobierno, aparte de llegar tarde, o sea, han sido parches, esa es la realidad. Vamos a ver, yo creo honestamente que el Partido Socialista no está en el mismo mundo, al menos en el que debo vivir yo y una gran mayoría de los riojanos. El señor Díaz decía, es que estábamos saliendo muy bien, sus palabras textuales, estábamos saliendo muy bien de la crisis del COVID. Bueno, vamos a ver, yo creo que hay muchos ciudadanos riojanos que no tienen esa percepción. Es que en el último año en La Rioja creció de una manera disparada la pobreza en nuestra comunidad autónoma. Esa es la realidad del tema. Yo no creo que eso sea salir más fuerte, como también nos dijo en su momento el presidente Sánchez, ¿no? El consejero La Calzada, en el vídeo que se ha puesto de introducción, decía que la subida de la inflación afecta a todas las economías avanzadas, y en eso tiene razón, pero claro, se le olvida decir que está afectando a unas economías avanzadas más que a otra. En España ahora mismo tenemos la inflación al 9,8%, que es una auténtica barbaridad. Pero es que en Portugal está más o menos en la mitad de la inflación que tiene ahora mismo España. ¿Por qué está afectando más a un país como el nuestro, como a España? Pues entre otras cuestiones por la política económica que lleva haciendo el gobierno de Sánchez durante estos últimos años. Hay otros países como Portugal en los que la política económica probablemente ha sido más acertada, y teniendo un escenario internacional en el que se están disparando las inflaciones, se ha disparado la mitad que en nuestro país, que en España. Un país como por ejemplo Portugal, en el que hace ya 5 semanas se bonificó el combustible al 40%. Es que en España ahora mismo necesitamos medidas de manera urgente
también en rebajas impositivas, por mucho que haya una parte de esta mesa que no quiera ni oír hablar de este asunto, y necesitamos rebajar impuestos para de esa manera poner más dinero en los bolsillos de nuestros ciudadanos que las están pasando canutas. Y esta es una cuestión que hay que hacer. Hay que adaptar también el impuesto de la renta a la inflación, porque al final, por mucho que subamos el salario mínimo interprofesional, que es una medida que en principio pues puede estar bien, si resulta que después el gobierno de Sánchez fría impuestos a los ciudadanos y encima tenemos la inflación disparada, el resultado es que hay menos dinero en el bolsillo de la gente. Por lo tanto, habrá que tomar medidas serias y medidas que son necesarias, y el gobierno de España llega tarde y lo que ha hecho ha sido poner parches. Señora Garrido, la semana pasada, el miércoles, hablábamos aquí en esta misma mesa de que a lo mejor algún gobierno autonómico iba a implementar las medidas que se acaban de aprobar por parte del gobierno de España. El gobierno de La Rioja anunció con Chandreu 9 millones de euros para mejorar, para implementar algunas de esas medidas. ¿Se le quedan cortos? Pues a ver, yo creo que tenemos que ser en la actualidad, los que nos dedicamos a la política, especialmente responsables. Punto número 1. Yo creo que no podemos o no se pueden generar falsas expectativas. Yo creo que hay que ser muy rigurosos con la situación actual en la que estamos. Porque en términos de desempleo, en términos de déficit público, en términos de inflación y en términos de crecimiento económico, la situación económica en España y por supuesto en La Rioja es alarmante. Antes de entrar en las medidas regionales, ¿qué ha hecho el Gobierno de la Nación? Ha presentado un paquete de 16.000 millones de euros. Pero es que, ojo, de esos 16.000 millones de euros, 10.000 son préstamos ICO. No son ayudas, son préstamos que hay que devolverlos. Pero es que, ojo, las ayudas directas solo son 450 millones de euros a los sectores especialmente perjudicados. Empezamos a dimensionar el tamaño de las ayudas. 450 sobre los 16.000 millones de euros. 4.500 millones de euros se estima más o menos que puede ser el coste de la medida de la rebaja de los 20 céntimos en los carburantes. Pues claro, ya hemos visto el caos que ha supuesto su puesta en marcha. Y claro, y el ingreso mínimo vital, pues eso ha sido un auténtico fracaso. Su puesta en marcha y también ahora en la ejecución. Y quiero decir un dato más. De esos 16.000 millones de euros que ha puesto Sánchez sobre la mesa, es que no son ayudas que automáticamente se van a poder establecer. 7 de cada 10 euros, 7 de cada 10 dependen de la autorización de la Comisión Europea. 7 de cada 10 no los puede conceder el Gobierno central. Y en cuanto a la rebaja del precio de la luz, hay que decir que tiene que ser autorizada también por la Comisión Europea. Repito, tiene que ser autorizada por la Comisión Europea. Por lo tanto, entre que la presento, la dejo de presentar, me autorizan, me dejan de autorizar, de facto solo va a estar en vigor 2 meses, mayo y junio. Por lo tanto, medidas desenfocadas, tardías e insuficientes, por supuesto, porque no hablan de bajadas de impuestos. Y en cuanto a La Rioja, relaciono los dos datos. Que era lo que yo le preguntaba. Sí, me quedaba también del discurso anterior, que he querido aprovecharlo, porque claro, hay que contextualizar las declaraciones del resto de compañeros. Uno viene ya con la lección aprendida y todo tiene estudiado. Hay que lanzar el mensaje, claro. Esto es primero de política. No, exactamente. Pero ahora, en cuanto a las medidas regionales, nos han presentado un proyecto de gasto de 9 millones de euros. ¿Cuánto va a recaudar en IRPF por la subida de la inflación la Hacienda Pública este año en La Rioja? 16,5 millones. Es decir, nos dan unas ayudas de 9, pero recaudamos 16,5 millones. Luego, ¿cuánto se queda el Estado, la comunidad autónoma? La diferencia, 7,5 millones de euros. Oiga, ¿no sería más lógico bajar los impuestos para no recaudar esos 16,5 millones de euros? Pues no. Y eso es un dislate. Eso es un dislate. Hoy hemos sabido que la comunidad autónoma de La Rioja, es donde más ha crecido el paro en toda España. La que más. Y si hablamos de inflación, La Rioja tiene más inflación que la media nacional. Y si hablamos de crecimiento económico, en La Rioja en el año pasado se desplomó más
que la media de las comunidades autónomas peninsulares. Por lo tanto, el error ese es el análisis. Porque como ha consumido mucho tiempo antes de responder. Yo creo que ya he explicado suficientemente bien cuál es la situación en la que nos encontramos y el resultado de las políticas socialistas. Yo creo sinceramente que, por ejemplo, ¿no?, con los datos que pone del paro, es verdad que ha subido el nivel de desempleo, pero también es verdad que ha sido el marzo de toda la serie histórica en la que menos ha aumentado el paro en nuestra comunidad autónoma. De hecho, hay hoy, respecto al mes de marzo del año 2021, hay 4.500 personas menos en el paro en nuestra comunidad autónoma y sigue siendo, está por debajo del 10% y 3 puntos menos de media que en el paro. No se ponga nervioso cuando les descubrimos en sus mentiras, señor Garrido, y déjeme acabar, por favor. Son mentiras, estaba diciendo que hace un año estábamos casi cerrados por la pandemia. No, es que no se puede, ¿no? Entonces, luego, lo siguiente, hay una cosa que suele decir además de una manera, en fin, que incluso tiene que ofender a las personas que son incluso de su profesión, señor Garrido, porque todo el mundo sabe que los impuestos son sin contraprestación. Y lo sabe usted perfectamente. Entonces dice la trampa de, no, es que por IRPF se paga, entonces luego hay una comunidad. Lo cierto es que la comunidad autónoma de La Rioja es la segunda comunidad autónoma de toda España, después de Baleares, que ha presentado su propio plan específico de respuesta a las consecuencias de la guerra de Ucrania tras Baleares. Y decía el señor Baena, no, es que claro, no sé dónde viven los socialistas. Hombre, pues mira, los socialistas, y sobre todo que Baena se ha atrevido a anunciar, atención, que la inflación es consecuencia de la política económica del gobierno. Creo que ningún economista se ha atrevido a tanto. Pero vamos a ver cuáles son las diferencias de la política económica, porque la política económica de este gobierno se ha basado efectivamente en proteger a los más vulnerables con un ingreso mínimo vital que, por cierto, junto con la renta de ciudadanía, ha tenido una tasa de cobertura histórica en La Rioja del 14%. Hemos bajado el precio del IVA de la luz del 21% que nos lo dejó el Partido Popular al 9%. Claro, somos de los países que más crecen en el mundo. Efectivamente, en nuestra economía. Hemos aprobado además los ERTEs para que no hubiera despidos. Además ha habido un complemento para los trabajadores en ERTE en esta comunidad autónoma para que tuvieran un plus en sus salarios. Y sin embargo, lo que ustedes hacían cuando gobernaban era dar literalmente 0 euros de ayudas directas a las empresas, cuando aquí en la comunidad autónoma de La Rioja, solo por el COVID, se han dado 160 millones y eso sí, y con esto acabo, lo que aprovecha el Partido Popular en cualquier crisis económica es no perder una oportunidad para intentar reducir impuestos, ojo, a los más ricos. De hecho, presentaron el otro día en el Parlamento una proposición de ley para que aquellos que tengan un patrimonio de más de 700.000 euros tengan una rebaja fiscal para debilitar nuestros servicios públicos y dárselo a los privados. Que es lo de siempre, su receta, la que nunca ha funcionado. Señora Moreno, que me había pedido la palabra. Bueno, claro, es que hay frases que no pueden quedar sin respuesta, ¿no? Me recaudas más de lo que luego me das, evidentemente, si no, no habría fiscalidad. Precisamente el objetivo de la fiscalidad... El objetivo de la fiscalía no es otra cosa que redistribuir los recursos que tenemos. Porque dice, ¿puedo acabar? Deje acabar, por favor, a la señora Moreno, que está en el arranque de su intervención y no ha habido todavía intervención que no haya pisado usted. Es que he venido un poco 9 millones de euros nos devuelven y en su análisis se ingresan de más 16,5. Nos faltan 7,5 millones. Debe ser que el señor Garrido no sabe que junto a esas 9 millones de ayudas directas se incrementa la partida para salud, para atención primaria, para educación, para toda una serie de cuestiones y sobre todo ese complemento a la renta de ciudadanía que es fundamental impulsar. En definitiva, ¿cuál es el objetivo de los impuestos fundamentalmente? Pues es obtener recursos para poder redistribuir la riqueza y efectivamente dar, no como pretende el señor Garrido, dice no, vamos a devolver. ¿Cuánta gente no paga nada? Porque no puede hacerlo, porque no tiene ingresos, pues esa gente que no paga nada en el IRPF porque tiene pocos ingresos, requiere de que obtengamos ingresos de quien más tiene para poder cubrir sus necesidades más básicas, la renta de ciudadanía, ingreso mínimo vital y sobre todo prestaciones de libros en los colegios, de comedor, ayudas de comedor, toda una serie de cuestiones que eso combate la pobreza que lamentablemente se incrementó en el último tiempo. Hombre, mire, vivimos en esta comunidad hace mucho tiempo, desde luego la pobreza existía con ustedes, aunque el señor Cuevas acostumbre a decir que no ha encontrado nunca a nadie durmiendo. Un 1,4% de cobertura de las personas vulnerables con las políticas. Pero bueno, en definitiva, concluyo. Decía Raúl, efectivamente, esa es la política del Partido Popular, devolver el dinero a los más ricos de esta comunidad y dejar desatendidos a los más pobres de esta comunidad. Políticas radicalmente contrarias a las que desde luego desde Izquierda Unida defendemos. Le oigo resoplar, señor Baena.
Bueno, vamos a ver, es que a mí ya tenía que salir, ¿no? Tenía que salir por parte del Partido Socialista el comodín de, no, es que si se piden rebajas de impuestos es porque quieren recortar el estado del bienestar, ¿no? Un poco ese argumento tan manido del Partido Socialista. No sé, yo creo recordar que hace 3 semanas, si no 4 semanas, el propio presidente del gobierno, que es el hombre más camaleónico de España, por cierto, el propio presidente del gobierno estaba hablando de que iba a recortar impuestos, de que iba a bajar impuestos. No creo que el presidente Sánchez, cuando planteaba bajar impuestos, estuviera pensando en recortar el estado del bienestar. Con esto lo que quiero decir es que esos argumentos pueriles se caen por su propio peso, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Pues que hace 3-4 semanas el presidente Sánchez, en una cumbre de presidentes autonómicos en las Canarias, dijo que iba a bajar impuestos y de resultas de eso pues se le han rebotado una parte importante de sus socios, principalmente Podemos, Esquerra Republicana y compañía, y eso supone que al fin y a la postre nuestros ciudadanos no van a tener más dinero en sus bolsillos. ¿Cuáles son las políticas económicas que ha aplicado el gobierno de Sánchez, que decía el señor Díaz? Pues hombre, entre las que él ha detallado, se le ha olvidado detallar que ha subido todos los impuestos que ha podido, que nos ha subido hasta el impuesto de matriculación de vehículos, se le ha olvidado decir que tenemos el gobierno más caro de la historia de España, o se le ha olvidado decir que está manteniendo, por ejemplo, a 1.200 asesores a cargo del erario público para el presidente del gobierno. Y aquí en La Rioja, pues esto lo podríamos extrapolar también a que tenemos el gobierno más numeroso y más caro de la historia de nuestra comunidad autónoma y una consejería, la consejería de Podemos, que hasta el momento nos ha costado 33 millones de euros. ¿Con esto qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir, y ya concluyo, lo que quiero decir es que en el gasto público también hay que priorizar, como cuando uno en su casa hace la lista de la compra y dice, pues puedo comprar ternera, patatas, no sé qué, patatín, patatán. Y si dentro de las prioridades está mantener, por ejemplo, a 1.200 asesores para Pedro Sánchez o a los enchufados de la Consejería de Podemos, pues claro, después resulta que no se pueden bajar impuestos porque todo ese tinglao también hay que mantenerlo. Si nos da tiempo, que espero que sí, hablaremos de la Consejería de Podemos dentro de unos minutos. Señor Garrido. Sí. Primera cuestión. Yo creo que hay que ser conscientes que la crisis económica que estamos padeciendo ahora mismo y que estamos sufriendo no es consecuencia de la guerra de Ucrania. No es consecuencia de la guerra de Ucrania, ya deriva del finales del 3.-4 trimestre del año 21, y esto es algo que parece ser que los señores de la izquierda no quieren entender porque les preocupa más el relato y la propaganda y buscar un culpable que analizar exactamente las causas de las circunstancias por las que estamos. La situación económica española y por lo tanto la de La Rioja era mala con guerra y por supuesto va a ser mala, era mala sin la guerra y será peor con la guerra, pero el problema ya lo teníamos. Y el problema también lo teníamos con independencia de que si diplomáticamente nos llevásemos mejor o peor con Argelia. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque si no se dice la verdad, el diagnóstico será falso. Vamos a ver, les voy a explicar de otra manera el efecto de las medidas del gobierno Andreu, esas medidas, ¿no?, tan chulis que ponen en marcha los señores de la izquierda. Eso sí que es pueril. Pero estás en contra, ¿no? Estás en contra de los 9 millones de euros. ¿Estás en contra de ellos, sí o no? ¿Cuántos riojanos, riojanos hay en pobreza o en exclusión? Mínimo interprofesional. Se lo voy a decir, 60.000. Con lo cual, si repartimos esos 9 millones entre los 60.000 riojanos, da una cifra de 150 euros. Y yo me pregunto, ¿cuántas facturas de luz y cuántas facturas de calefacción se pueden pagar con esos 150 euros? Esas son las magnitudes de las ayudas que ustedes están poniendo en marcha. Sin ir más lejos, recientemente hemos visto declaraciones públicas del líder de la patronal riojana donde se ponía de manifiesto que desconocía la letra pequeña de esas medidas. Aún. Por lo tanto, reitero, todo esto fortalece la idea de que estas ayudas y este planteamiento del gobierno de Andreu llega tarde y está profundamente desenfocadas. Tarde y desenfocadas, porque no pone más renta disponible en el bolsillo de los ciudadanos. Por aquí de lo que se trata es que ustedes votaron en contra de ajustar los tramos del IRPF a la subida de la inflación. Cuando un señor paga impuestos porque sube la inflación, no es que sea más rico, es peor, es más pobre.
Y además de ser más pobre, ustedes le cobran más. Es que la injusticia es Señor Garrido, llevan 2 minutos y medio de intervención. Cedamos la palabra. Ya terminó. Ya, es que claro, yo entonces quisiera saber... Por cierto, les aviso, último turno de palabra para hablar de este asunto. Vale, señor Díaz. Los 9 millones de euros, claro. Cuando se aplican, porque se aplican. Cuando no se aplican, porque llegan tarde. Si se aplican, es que nos han ejecutado. Si nos han Es decir, siempre están pataleando, pero nunca están proponiendo absolutamente nada que no sea, insisto, bajar impuestos a los más ricos de la comunidad autónoma, que son 2.000. Para esa gente focaliza toda su acción política el Partido Popular, y de hecho lo presentaron como ley, casi nada. No es cierto. Se han presentado 9 millones de euros. Estoy deseando saber si estás a favor o en contra de que haya 800.000 euros de esa partida destinada a ayudar a las personas que están en ERTE a que puedan complementar esa parte del salario. Si estás a favor o en contra. Si no sabemos de momento, cómo va a funcionar, no, claro, de momento se ha presentado el plan la segunda comunidad autónoma, Jesús Ángel. No seas tan maleducado, porque no eres maleducado en tu vida diaria. Ha consumido 2 minutos y medio de su tiempo sin que nadie le haya interrumpido. Deje, por favor, que el señor Díaz exponga su intervención. Además, doy fe que es una persona muy educada fuera de este plato. Aquí no sé qué le pasa al señor Garrido. Insisto, si está de acuerdo o no en que haya 800.000 euros destinadas a todas las personas que, por desgracia, van a estar en ERTE, pero gracias a que existe el ERTE y no despedidos o en ERE, como ocurría con la gestión del Partido Popular, si está de acuerdo o no. Si está de acuerdo o no en que 1,5 millones de euros vayan destinadas a poner un plus al bono social eléctrico, o por ejemplo, todo lo que se va a destinar de otro nuevo incremento de 1,5 millones de euros para la renta de ciudadanía en el complemento que había dicho Enar Moreno, o los 2,5 millones de euros que están destinados íntegramente para el campo riojano, para nuestros ganaderos y para nuestros agricultores. Solamente en este plan de respuesta, que insisto, La Rioja es la segunda comunidad autónoma que lo ha hecho. Galicia, de donde es el líder impectore del Partido Popular, que encima gobierna con mayoría absoluta, no hay nada presentado, pero en ninguna otra comunidad autónoma tampoco. Con lo cual, de verdad, yo creo que hay que ser más sinceros y creo que hay que decir alto y claro si estamos a favor o en contra de que haya 9 millones de euros más para proteger a la ciudadanía que más lo va a necesitar. Señora Moreno. Sí, bueno, yo creo que desde luego, yo por mi parte nunca he dicho que la única causa del incremento de los precios sea la guerra en Ucrania, pero desde luego es un factor que los ha acelerado y los ha incrementado. Es una realidad. Ya estábamos inmersos desde el 2021 en una crisis energética que produjo una subida de los precios y que desde luego hay que abordar una transición energética y sobre todo también un replanteamiento de nuestros niveles de consumo en cuanto a las energías que fundamentalmente son finitas en gran parte, ¿no? Pero al final lo que dice, están en contra de poner más renta disponible, y aquí el eje de la cuestión, lo apuntaba también Raúl, es poner más renta disponible en manos de quién, en manos de aquellas personas que tienen más recursos que otros. ¿Justos esos recursos? Pues sí, serán justos, los habrán ganado, los habrán heredado, son lícitos evidentemente, pero tenemos una Constitución que establece que se establecerá un sistema fiscal impositivo, por tanto, que garantizará el reequilibrio de esa riqueza, y lo que precisamente apuesta la izquierda y en más concreto en este supuesto es a poner más renta disponible en manos de quien más lo necesite. Dice 150 euros no llega para nada, resulta curioso, pero no sé cómo los iba a pagar él mucho más si la política que hace es recortar ingresos de las administraciones públicas. Afortunadamente tenemos que estar satisfechos de que por lo menos no hablan de que se forra la administración pública, porque desde luego la administración pública tiene que abordar muchísimas cuestiones con déficit. Y decir pagarle a Romero. Sí, pagarle a usted también. Vaya concluyendo, señor Moreno y señor Garrido. En ese sentido, no interrumpa, por favor, para poder seguir el turno. Cuando un partido como el Partido Popular vota en contra de la subida del salario mínimo interprofesional, luego no puede venir a decir que pretende poner más renta disponible. Cuando votan en contra de una reforma laboral que garantice que empiezan a negociarse nuevamente los derechos de los trabajadores entre las partes que lo tienen que negociar, pues no puede venir a hablar de aumentar la renta disponible. Fin. Señor Baena. Sí, bueno, con respecto al tema de la inflación, lo he dicho antes, números redondos, Portugal en este momento 5%, España en este momento 10%. ¿Cuál es la diferencia? Evidentemente, la guerra de Ucrania ha agravado la situación, pero ¿cuál es la diferencia? La política económica que lleva haciendo el gobierno de Sánchez durante estos años de su mandato. Esa es la diferencia, el hecho diferencial, los problemas de la guerra de Ucrania, de la COVID, etcétera, eso efectivamente ha afectado y afecta a todas las economías avanzadas, pero hay un hecho diferencial que es el gobierno del señor Sánchez. Esto es una realidad. Con respecto a poner más dinero en manos de quienes más lo necesitan, las rentas
más renta disponible que decía la señora Moreno. Pues es que eso obviamente hay que hacerlo en un estado del bienestar en el que buscamos también que todos podamos avanzar en nuestra sociedad. Pero claro, es que estas cuestiones también hay que demostrarlas con hechos, y me voy a hechos prácticos, ¿no? Hace el año pasado, por ejemplo, desde mi grupo propusimos en el Parlamento de La Rioja que todas aquellas personas que estaban o habían estado en ERTE y que iban a tener que pagar en el impuesto de la renta, en la declaración de la renta, por haber estado en ERTE, de media unos 1.000 euros, que fue un sablazo muy importante para gente de La Rioja que lo estaba pasando mal, nosotros propusimos que el gobierno de La Rioja les devolviera o encontrara la manera de no cobrar esa parte que le correspondía. ¿Qué hizo el Partido Socialista? Votó en contra. ¿Qué hicieron Izquierda Unida Podemos? Votaron en contra de una medida que habría servido para poner renta disponible en manos de gente que más lo necesita. Una medida ilegal. Hace 2 semanas, yo no le he interrumpido, señor Díaz. Concluyo. Hace 3 semanas, sé que me voy a repetir porque esto lo dije en la anterior tertulia, hace 3 semanas en el Pleno del Parlamento de La Rioja, desde mi grupo propusimos una medida para que se rebajaran los precios de la luz, de la gasolina, de los productos de primera necesidad, que habría ayudado a los ciudadanos de La Rioja. ¿Qué hizo el Partido Socialista? Votó en contra. ¿Qué hicieron Izquierda Unida y Podemos? Votaron en contra. Pides cosas que se hacen. Sí, pero pues se hizo después y con parches, porque esto se votó anteriormente. No interrumpa, señor Baena. Concluyo. Lo que quiero decir es que cuando el señor Díaz hace ese argumento de ¿usted está a favor o está en contra?, generando 2 bandos, pues oiga, señor Díaz, usted debería estar a favor de estas medidas que yo le he detallado y que ustedes han votado en contra. Porque las hicimos. Señor Garrido, concluya y cerramos este debate. A ver, muy brevemente, vamos a ver si soy capaz de transmitirles el fondo de la argumentación. Si somos más pobres que hace un año, porque el Producto Interior Bruto se ha desplomado en La Rioja, si somos más pobres que hace un año, porque la tasa de inflación está en la actual en el 10%, ¿cómo es posible que se recaude más por IRPF? Si somos más pobres, por 2 motivos, porque el PIB ha desplomado y porque la inflación ha subido. Ese es el problema con su gobierno, que ustedes, a pesar de que seamos más pobres, aprietan las tuercas, suben la recaudación 16,5 millones de euros al año en La Rioja, y luego, no sé por muy bien, yo creo que para intentar lavar su mala conciencia, dicen que nos van a subvencionar o van a repartir 9 millones de euros, pero en el fondo se están quedando como 7,5, y eso es lo que no tiene sentido, en primer lugar. En segundo lugar, oiga, la señora Andreu, que yo sepa, no ha presentado sus medidas en el Parlamento de La Rioja. Que yo sepa, la señora Andreu no ha presentado sus medidas en el Boletín Oficial de La Rioja. Oiga, seamos responsables. ¿Cómo voy a apoyar algo que no lo sé? Es más, estoy convencido. Entonces, ¿por qué lo criticas? Yo no te digo que lo apoyes. He criticado las cifras globales. Me he quedado ahí. Y me he limitado a reproducir lo que dijo en una información pública el líder de la patronal. No he hecho más, pero lo he reseñado. Oiga, si yo no sé cuáles son las medidas concretas, la letra pequeña de las medidas que plantea su gobierno, ¿cómo voy a apoyar? Sería irresponsable. Pero es que le digo más, estoy convencido que usted tampoco las conoce. Claro, y le digo más, es que probablemente ni el gobierno las conocerá. Porque lo que hizo en su momento y hizo la semana pasada fue un acto de propaganda. No, pues y esa es la realidad. Y así nos van a... Ya está. Concluido. Bueno, pues pasamos página, dejamos el debate sobre la situación, las medidas anticrisis, y vamos a hablar de otro asunto. No nos queda mucho tiempo, 13 minutos, para hablar de la crisis abierta en Podemos por la expulsión de la diputada Raquel Romero, diputada que a su vez es también miembro del Consejo de Gobierno de La Rioja, compañera de candidatura suya, señora Moreno, en las elecciones del año 2019. Ha sido expulsada, hay que explicar a nuestros espectadores, ha sido expulsada de Podemos pues por no compartir el código ético, por incumplir el código ético de su formación. El escenario que se abre desde la oposición, se pide la dimisión o el cese de la consejera. Desde los 2 partidos, desde las 2 partes del gobierno, Unidas Podemos y Partido Socialista, se defiende su permanencia en el gobierno. Yo no sé, sobre la mesa voy a poner la cuestión de si su expulsión y su, en este momento, no pertenencia a ningún partido, de alguna manera debería motivar su salida del gobierno, señor Díaz.
Yo dejo aquí que hablen los expertos en tránsfugas, que son los del PP. Bueno, yo le pregunto a usted si debería motivar la salida del gobierno. Sí, no, pero yo creo les preguntaré también. Sí, no, pero yo creo que es que los verdaderos expertos en relaciones con tránsfugas por acción y por omisión es que son los del PP. Si son los que más saben del tema. Vale, pues por eso pido la voz. Pido el turno. Hable usted, señor Garrido. Hablo el turno. Vamos a ver, yo creo que hasta ahora el gobierno de Andreu, todo el mundo lo sabíamos, si hay un calificativo que define, era el de inestable. Sin ir más lejos, 6 de 8 consejeros socialistas que fueron nombrados al inicio de la legislatura cesados. Inestable. Ahora ya podemos añadir un nuevo calificativo, y es que tenemos un gobierno indecoroso. Vamos a dejarlo ahí. ¿Por qué? Entre otras cosas porque está dependiendo de una tránsfuga. El gobierno de la señora Andreu surgió en base a un acuerdo de partidos y de formaciones políticas. Ellos se autodefinen de izquierdas y progresistas. Una de ellas era Podemos. Claro, en la medida en que la diputada, que a la vez es consejera, y es muy importante el orden, porque es consejera, porque es diputada y porque la señora Andreu depende, su gobierno, del voto de la señora Romero, claro, ya no está en Podemos, ¿con quién se negocia? ¿Con quién dialoga ese gobierno? ¿A quién está respaldando? ¿A quién representa la señora Romero? Hay un conjunto de incógnitas que no tienen ningún tipo de respuesta lógica. Y lo que está haciendo la señora Andreu es aguantar el chaparrón a toda costa para seguir manteniendo una falsa estabilidad en su ejecutivo, porque eso es todo menos estable. Depender de una tránsfuga es todo menos estable. Y le digo al señor Díaz que cumple todos y cada uno de los requisitos la señora Romero para definirla como tránsfuga. Y por tanto su gobierno, el gobierno que usted apoya, depende de una tránsfuga. Yo no sé si eso será honorable o no será honorable en función de su criterio. Yo entiendo que no. Turno de palabra para la señora Moreno, que cuando estaba diciendo yo antes que desde el lado de los partidos que apoyan, que sostienen al gobierno, defendían la permanencia de Romero en el Consejo, usted yo no, desde luego, desde Izquierda Unida nosotros no defendemos ni la entrada ni la salida. Quiero decir que al final hemos de tener en cuenta cómo se articula la entrada de Raquel Romero y de Podemos en el gobierno, y es que nosotros como Izquierda Unida decidimos suscribir un acuerdo programático que es el que hemos venido manteniendo a lo largo de toda esta legislatura. Por tanto, el acuerdo, si bien es cierto que íbamos en una misma candidatura como consecuencia de un acuerdo de coalición, también lo es que la negociación para la conformación del gobierno fue diferente. Desde el primer momento, de hecho hubo 2 votaciones por las cuales yo voté a favor de investir a Concha Andreu presidente del gobierno y ella votó en contra porque no habían alcanzado un acuerdo de gobierno, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues esto hay que ponerlo de antemano y por tanto, en la medida en que nosotros no hemos sido copartícipes, ¿no?, de ese acuerdo, de hecho, si vemos el acuerdo de gobierno, hay una parte que afecta a los que decidieron entrar al gobierno y una parte que afecta a los que no, pues en ese sentido nosotros ni defendemos que esté ni defendemos que no esté. Defendemos además que quien tiene la facultad tiene la prerrogativa de decir lo que debe hacer o no Raquel Romero, no es otro que su partido. Porque esto, bueno, no sé, yo no entiendo mucho de fútbol, igual meto la pata cuando diga esto, ¿no? Pero esto es como cuando se le provoca una falta a un jugador y se pita o no se pita en función de lo que le puede perjudicar. En este caso no estamos hablando de perjudicar o beneficiar, sino de la apuesta política que Podemos haga. Y creo que esa organización a la que le compete. Yo sí que creo que leyendo el pacto antitransfugismo es la figura de tránsfuga, está expulsada y por tanto debiera entregar el acta, lo pienso, pero también pienso que a quien le compete ejercitar ese derecho es al partido en cuyas listas se presentó, y aunque lo fuéramos en coalición, pues detrás de mi nombre venía el nombre de Izquierda Unida, porque era una coalición electoral, y en el suyo venía Podemos. Por tanto, Podemos ha tomado la decisión y ellos son los que deben resolverlo. Con respecto al gobierno, creo que la presidenta del gobierno debiera tener una reunión con Podemos y ahí articular cuáles son pues las condiciones en las que se va a mantener o no este acuerdo de gobierno. Desde luego creo que lo que más importa a los ciudadanos en estos momentos es qué medidas se van a aplicar desde el gobierno y no quién esté o quién no esté desde mi punto de vista. Señor Baena. Sí, bueno, cogiendo un poco las palabras que decía la señora Moreno, que ha explicado cómo comenzó
la legislatura, ¿no? Con esas dos investiduras, una de ellas fallida, en la que Raquel Romero pues votó en contra, y decía la señora Moreno, bueno, no habían llegado todavía a un acuerdo de gobierno. Yo me voy a permitir decir que en el caso de Raquel Romero no había llegado a un acuerdo de sillones, de los sillones que repartir y poder colocar a sus enchufados, porque desde entonces no se le conoce a Podemos en el gobierno de La Rioja, a la señora Raquel Romero y a todos sus compañeros, no se le conoce ningún tipo de actividad beneficiosa para el conjunto de los riojanos. Sí se le conoce un escándalo tras otro. Esta es la realidad, porque ha habido un escándalo tras otro desde el principio de la legislatura. Nosotros mañana, que tenemos pleno en el Parlamento de La Rioja, vamos a preguntar a la presidenta del gobierno si no piensa que de una vez es ya el momento de que rompa su acuerdo con el populismo que tanto está perjudicando a los riojanos, porque además es que llevamos toda la legislatura explicándole a la presidenta Andreu que su acuerdo con el populismo no es bueno para los riojanos. Es que esto es así, es innegable. Yo creo que todo el mundo que nos esté viendo lo entenderá de esta manera. Y en ese sentido también me gustaría recordar que mi grupo es el único grupo parlamentario que con contundencia durante toda la legislatura hemos estado pidiendo a la presidenta del gobierno que saque el populismo del gobierno de La Rioja. De hecho, somos los únicos que hemos llevado una iniciativa pidiendo la reprobación y el cese de la señora Romero, que esto fue hace más o menos un año, cuando uno de sus directores generales, pues saltándose el toque de queda, todo el mundo lo recordará, se estrelló contra un pino en Sojuela. En las últimas 48 horas ha sido un asunto de debate entre el gobierno y la oposición, evidentemente. Vamos a ver lo que han dicho una y otra parte en las últimas horas. Pues como ya tiene experiencia en eso, lo que tiene que hacer, y lo que el Partido Popular, y en eso le vamos a apoyar, lo que tiene que hacer es cesar a esta diputada. La consejera, que también es diputada. El problema es que al ser diputada, pues seguramente que tendrá miedo. Está incumpliendo usted el pacto antitransfugismo que tienen firmado tanto Podemos como el Partido Socialista, porque es una clara tránsfuga, y por eso nosotros no vamos a dejar de decir que este gobierno está sustentado con una tránsfuga, y ahí la responsabilidad en este caso será de la presidenta, que es quien nombra, quien pone y quita consejeros y nombra al gobierno. ¿Estaría el Partido Popular dispuesto a dar estabilidad a un gobierno en minoría del Partido Socialista con la diputada Enar Moreno de Izquierda Unida? Si llegase este caso y la presidenta diese el paso, el Partido Popular iba a estar allí. ¿Y el futuro Partido Popular, es decir, el que le suceda a usted? Pues me imagino que también, ¿no? Doy por hecho, señor Garrido, que apoya las explicaciones y la respuesta que el señor Ceniceros dio en esta mesa, por lo tanto no le voy a preguntar sobre lo que me imagino que va a ser una respuesta parecida a la suya, salvo que me vaya a decir que no. Le voy a preguntar al señor Díaz si ustedes se fiarían de un... Pero así me ha quitado la palabra. No se la he quitado, no se la he dado. Le pregunto ya a usted si ustedes se fiarían de un acuerdo con el Partido Popular para una estabilidad en los 15 meses que quedan de legislatura. Por supuesto que no. Es que, vamos a ver, para empezar, al señor Ceniceros, con todos mis respetos, como presidente del PP, le quedan pues cuatro telediarios, según dijo Cuca Gamarra, que van a acelerar todos los congresos, con lo cual, en fin, tendrá que ser la nueva dirección, ¿no? Y lejos de todo eso, hay una cosa importante en el pacto antitransfugismo que dice, de hecho en la adenda tercera se introduce, habla de la estabilidad institucional y habla del transfugismo como una práctica corrupta y antidemocrática para vulnerar, y voy a leer textualmente, las mayorías expresadas por la ciudadanía en las urnas. Y de momento la señora Raquel Romero está cumpliendo el mandato representativo según el acuerdo de gobierno que firmó. Es decir, no hay un cambio, no hay una vulneración de políticas que se haya producido. Independientemente de esto, de la coalición Izquierda Unida. Señor Garrido, le daré la palabra, pero 20 segundos. Perdón, y acabe usted también. Nos estamos yendo de tiempo. Independientemente de esto, desde luego quien decide, ¿verdad?, si una persona es transfuga o no, pues no es el señor Garrido ni el señor Ceniceros, tendrá que ser la comisión del pacto antitransfugismo. Por cierto, quien se benefició fue precisamente el señor Garrido y el señor Ceniceros cuando expulsaron a la señora Rebeca Grajea de la Torre y no se pudo aprobar la comisión de investigación del chalet ilegal de Pedro Sanz cuando la expulsaron de Ciudadanos. Ustedes se beneficiaron de esa gente. El gobierno de Andreu depende de una tránsfuga.
el pacto de gobierno depende de una tránsfuga y la pregunta es si el Partido Socialista, si Izquierda Unida y si Podemos están cómodos con una tránsfuga. Entiendo que no deberían estar cómodos. Y lo que hay que hacer es cesar a la señora Romero como consejera del Gobierno de La Rioja de manera inmediata. Entre otras cosas porque eso sí que depende exclusivamente de la señora Andreu. Que deje o no deje el acta de diputada dependerá exclusivamente de la señora Romero, pero no que sea consejera. Por lo tanto, ahí Andreu tiene una responsabilidad. Concreción. Sí, bueno, yo es que creo que si hacemos política seria, hace tiempo que Concha Andreu debía haber roto los acuerdos que tiene con el populismo en la comunidad autónoma, ¿no? También creo que si hacemos política seria, pues la presidenta del gobierno tiene que entender que no beneficia a los riojanos que el populismo esté en su gobierno y por lo tanto tendrá que buscar dentro del arco parlamentario pues el diálogo con otras formaciones políticas que igual en un momento determinado pues podrían de una manera seria aprobar cuestiones que fueran necesarias para los riojanos. Se acaba el tiempo. Pero como la señora ha dado en el clavo. 30 segundos para usted, lo que pretende Moreno. es aprovecharse de la expulsión de Raquel Romero, un cambio en las políticas. Efectivamente. Lo ha leído concretamente lo que implica el pacto antitransfugismo y no implica un cambio en las políticas, que es lo que precisamente el señor Baena ofrece. Y simplemente yo voy a decir una cosa. Yo no ofrezco nada. Es que yo no ofrezco nada. Yo no ofrezco nada. Yo he dicho que la señora Andreu tiene que hacer política seria. Yo quiero combatir 10 segundos. Este argumento de los enchufados, digo, porque parece ser que los que trabajan en la consejería que ostenta Raquel Romero son enchufados y los que trabajan en el resto de consejerías, incluidas las que ostentaban los de Ciudadanos, los deben nombrar por oposición. Yo creo que todos los cargos políticos están nombrados por el titular al respecto. Por eso yo pediría que al menos no se hagan frases, es importante, afirmaciones Garrido, no veraces. El número 3 el miércoles que viene volvemos a hablar. Y ya se ve que no debe responder. El miércoles que viene, señor Garrido, volvemos a hablar. No debe ser válido. Seguro que sigue dando que hablar. Pues el caso es que no puede ser. Señor Garrido, buenas noches. Habéis sido vosotros. Señor Garrido, gracias por estar aquí. Buenas noches. Señor Díaz, buenas noches. Gracias por estar en Punto de Encuentro en las 7. Señora Moreno, señor Baena, buenas noches. A ustedes les volvemos a ver mañana en Punto de Encuentro en las 7 de La Rioja, a las 8:30 de la noche. Gracias.